en la que se trataba de hacer una distinción entre aquel comportamiento que depende de la exposición directa a las contingencias, es decir, de la experiencia, ¿no?, directa, contra aquella que depende de una descripción, ¿no?, que está controlada por la descripción de las contingencias. Son dos tipos de conducta cuya fuente de control es distinta, ¿sí?, y que tenemos que identificar, o sea, es parte de nuestra tarea. No siempre es fácil, y sobre todo porque esto no depende de una cuestión topográfica, es decir, de una forma de la conducta, sino depende, ¿no?, de la relación funcional de las variables que están implicadas y que son variables distintas, ¿no? Y hay otra cosa que es muy importante. Cuando Skinner define la conducta verbal, el papel que le da la escucha es solamente de un estilo discriminativo, es la audiencia, ¿no? Y por un lado y por otro, pues, es el mediador que da el reforzador, que proporciona el reforzador, ¿no? Entonces, pero el papel de la escucha no fue relevante en el análisis de Skinner, y quedó fuera de la escucha, y fue preponderante el interés por explicar el comportamiento del hablante, del que habla. Entonces, en el caso del control instruccional, aquí lo importante es el que sigue una instrucción, es decir, es una escucha, en principio, ¿sí? Es el que sigue una instrucción. Y esa parte, pues no, digamos que, dada la definición de Skinner, pues digamos que no había sido muy estudiada y no había despertado mucho interés. Y en el caso del hablante, pues esto tiene que ver con la generación de reglas, ¿no? Generación de reglas que Skinner hizo la distinción entre conducta gobernada por reglas y conducta controlada por las contingencias para explicar el asunto de la resolución de problemas, ¿no? Ante un problema, o sea, ¿qué quiere decir un problema? Un problema quiere decir que no tenemos la conducta, ¿no?, necesaria para el contexto apropiado o para las contingencias apropiadas. No es que aparezca una conducta por ahí, sino que la conducta que corresponde a las circunstancias no está de momento, ¿no?, presente. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que emitir una conducta que resuelva, ¿no?, la situación a la que nos enfrentamos. Por ahí alguien decía que cuando los humanos nos enfrentamos a un problema, ¿no?, lo primero que hacemos es hablar, ¿no? Y es hablar como para nosotros mismos, ¿sí? O sea, tienes un problema que evidentemente que tienes que resolver, pero antes de hacer cualquier cosa normalmente hablas, o sea, y adelantas un poco lo que podría ser la solución del problema. La cuestión es el papel que juega esta verbalización con relación a la conducta que efectivamente puede o no resolver el problema, ¿no? Esa es una cuestión, ¿no? Ese es digamos, de dónde surge el asunto de la conducta gobernada por reglas. Sí, Skinner lo que trataba es decir que es que no viene de otro lado, ¿no? Eso también es una conducta que se puede explicar a partir también de las contingencias, ¿sí? Porque al final de cuentas una regla se formula a partir de la exposición de las contingencias. Lo que pasa es que se ve una descripción de ellas. Entonces, para dejar claro este asunto, nosotros entendemos como una regla, ¿no? Una regla es aquella, ¿no?, que es generada a partir de la exposición a las contingencias, es decir, a partir de la exposición, ¿no?, se describen esas contingencias. Entonces, funcionalmente hablando, esa conducta está controlada de alguna manera por esa digamos, esa interacción entre las contingencias y esa descripción, ¿vale? Pero en el caso de la instrucción, esa misma descripción que se genera a partir de esa situación en la que el sujeto adelanta, ¿no?, esa descripción a la exposición a las contingencias, una vez que se genera esta regla, puede servir como una instrucción para otra persona. Y entonces funcionalmente es otro tipo de conducta. Entonces, por un lado tenemos la conducta gobernada por reglas y por otro lado tenemos lo que llamamos control instruccional o seguimiento de instrucciones, ¿sí? Bueno, eso es lo que intentamos estudiar, ¿no? En concreto y en particular en esta ocasión, vamos a presentar 3 trabajos en el que en el primero la idea es estudiar el efecto que tiene cómo se da, cómo se genera el control de una instrucción dada en negativo. Normalmente las instrucciones se han estudiado en positivo, haz esto, haz aquello, etc.
Pero ¿qué pasa cuando dice no hagas esto? El hecho de que no se emita la conducta no nos asegura que haya un control instruccional, porque la conducta se puede omitir por otras razones o por otras variables. Entonces, ¿cómo aseguramos que efectivamente se está bajo el control de una instrucción que es negativa? Por ejemplo, sé que esto va a ser una exageración, pero si, digamos, hay esta especie de máxima de no matarás, ¿no? Y nadie, ahora en este momento no estamos matando a nadie, pero entonces no podemos decir que estemos siguiendo esa regla, o sea, ¿no? O sea, que estemos controlados por eso. O si hubiera algún letrero que dijera no fumar, que ya aquí parece ya no es necesario, en otros sitios sí, no fumar. El hecho de que la gente no fume, o sea, no sabemos quiénes sí fuman y quiénes no fuman. Y quienes sí fuman probablemente estuvieran atendiendo a ese estímulo, mientras que los que no fuman, pues no los tendrían, es decir, no tendrían ningún efecto sobre ellos. Entonces, no siempre es fácil identificar el control de digamos, de este tipo de instrucciones. Y lo que vamos a mostrar es justamente cómo, por un lado, tenemos el control instruccional, ¿no? A partir de una instrucción negativa, y después cómo aparece el control por las contingencias. Es decir, que por un lado tenemos, ¿no?, el control instruccional, clarito, ¿no? O sea, cómo la gente no sigue una instrucción, efectivamente, y lo podemos medir, y por otro lado, cómo a partir de ese no seguir las instrucciones, el sujeto se expone a unas contingencias y podemos saber cómo esa conducta está bajo el control de las contingencias. Entonces tenemos las dos cosas bien separadas y sabemos qué ocurre. En todos estos casos no nos importa si la respuesta es correcta o no. No vamos por ahí. Lo que nos importa es saber qué es lo que controla la conducta de los sujetos. ¿Sí? Entonces aquí no es tanto el interés que los sujetos respondan correctamente, sino bajo qué variable está cuál es la variable que está ejerciendo el control. Bueno, en otro trabajo, el segundo trabajo, vamos a ver cómo las verbalizaciones también tienen, digamos, qué efecto tienen sobre la ejecución, ¿no? Que es el famoso problema de la correspondencia entre decir y hacer y decir, que es un problema ya antiguo, pero que de alguna manera también está conectado con esto. Y que, bueno, a mostrar algunos datos que tienen que ver y que nos va a dar para pensar un poco en esta correspondencia, ¿no? La gente solemos atribuirle propiedades causales a lo que decimos a veces, ¿no?, con respecto a lo que hacemos, ¿no? O sea, piensa antes de actuar. O sea, una canción de Pablo Milanés, ¿no? Antes de hacerlo hay que pensarlo muy bien, ¿no? Pues es un poco esto. Y finalmente, pues también un tema que hemos trabajado ha sido el de la variabilidad de estereotipia, tanto animal como humano. En este caso, pues también vamos a presentar un trabajo en el que vamos a ver el efecto que tienen las instrucciones sobre el control de conducta variable o de conducta estereotipada. Esto ya lo hemos mostrado en otros estudios, o sea, ya sabemos que sí, efectivamente, pues, la conducta variable y la conducta estereotipada o repetitiva, ¿no?, es una operante también, es decir, está sujeta al control por sus consecuencias. Esto ya lo sabemos, lo hemos mostrado en niños, en adultos, y una misma persona bajo ciertas condiciones que implican responder de forma variable, lo hacen, y esa misma persona bajo otras condiciones que exigen actuar de forma repetitiva también lo hace. Es decir, que la misma persona puede estar bajo el control de circunstancias, de contingencias de variabilidad o también de estereotipo. Pero entonces ahora lo que queremos ver es si nosotros mostramos instrucciones congruentes o incongruentes, que en otro tiempo llamamos verdaderas o falsas, ¿no?, cómo eso tiene efectos sobre la conducta de variabilidad de estereotipo. Y ese es el trabajo final. Bueno, pues para no hacer más larga esta introducción, que ya parece más bien algo más que eso, no era la idea, pero así tenemos que llegar a un poco más de gente. Así que, entonces el primer trabajo es, el autor principal es Jorge Cerda, y está también Vicente Pérez, quien también ha colaborado, y un servidor. Y se denomina efecto de las instrucciones y su variación sobre la insensibilidad de las contingencias en una tarea de igualación a la muestra. Solo un último apunte: en todos estos trabajos hemos usado como tarea discriminación condicional, es decir, igualación de la muestra, un estímulo de comparación, ¿no?, un estímulo de muestra, ¿no?, y tres de comparación. Esa es nuestra preparación, digamos que
utilizamos, ¿no? en nuestros estudios, así que pues eso probablemente lo vean de forma un poco práctica, ¿no? Bueno, queda con ustedes, Jorge. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Ya en mi segundo congreso SABEC, y de hecho lo que voy a presentar es un poco la continuación de lo que se había presentado en el SABEC anterior y lo que introducía Héctor hace un momento sobre las instrucciones y las instrucciones negativas. Entonces, bueno, para entrar en el contexto, problematizando cuál es el análisis que nosotros estamos realizando, pues partimos de esta distinción clara que mencionó Héctor de la conducta gobernada por reglas y la conducta gobernada por contingencia, ¿no? Partimos de esa categorización. Entonces, primero que nada hay que definirla, ¿no? ¿Qué es la conducta gobernada por las contingencias? Bueno, pues es la relación entre una respuesta y su consecuencia. Y la conducta gobernada por reglas es la relación entre un antecedente verbal y una respuesta que puede ser verbal o no verbal. En este ejemplo, que a mí se me hace muy fácil para decir esta distinción, es que si nosotros, vemos que el niño, ¿no?, se llega, se acerca y se quema la mano y se aleja de la estufa, ¿no? O puede andar cerca de la cocina y su mamá lo regaña y le dice, no quiero que andes cerca de la estufa porque te puedes quemar. Si nosotros no conociéramos este antecedente, nosotros lo único que observaríamos sería el alejamiento del niño de la estufa, pero no sabríamos en función de qué está controlada esa conducta, si fue porque se quemó directamente o porque la mamá le dijo. Eso es, digamos, la problematización. En términos como más técnicos se dice que la conducta es topográficamente igual, pero funcionalmente diferente. El alejamiento del niño es el mismo, solamente que está en función de dos puentes diferentes. Entonces, bueno, nosotros consideramos las instrucciones como instancias de reglas. Entonces, cuando un sujeto sigue una instrucción, surge este problema, identificar la fuente de control. Es decir, está respondiendo porque yo le digo qué responder, o está respondiendo porque le está saliendo el letrero de correcto o incorrecto en este tipo de tareas que está mencionando. Entonces, digamos, a grosso modo, esa es la problematización a la que nosotros nos enfrentamos. Antes de entrar ya de lleno al tema, pues me gustaría aclarar la tarea que nosotros utilizamos, porque va a ser relevante para lo que vendrá después. Es la tarea de igualación a la muestra, donde utilizamos 4 figuras geométricas, una figura de muestra en la parte superior y 3 figuras de comparación en la parte inferior. Las 3 figuras de abajo guardan una relación física con la imagen de muestra, con el estímulo de muestra. El estímulo idéntico es igual en forma y en color, el estímulo semejante es igual en forma o en color, y el estímulo diferente no es igual ni en forma ni en color. Entonces, para solventar este problema de la identificación de la fuente de control, se han utilizado instrucciones falsas. ¿Qué quiere decir instrucciones falsas? Las instrucciones falsas describen un repertorio de respuestas diferentes reforzadas a la tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le estoy diciendo que, por ejemplo, en una tarea como la que ahorita ejemplifiqué, yo le digo al participante, elige el semejante, y resulta que yo le digo que el correcto es el diferente, ¿no? Le estoy dando una instrucción, pero es falsa porque no está correspondiendo con la contingencia. Bueno, pues en estudios, digamos, uno de los estudios directos en los cuales nosotros nos basamos para hacer el que ahora presento, pues se ha observado, en un estudio realizado por Herrera en 2010, de 20 participantes, solamente 2 de 18, 2 de 20, es decir, 18, siguieron la instrucción a pesar de que salía continuamente el letrero de incorrecto. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas, digamos, por decirlo de alguna forma, les importaba poco la retroalimentación y seguían respondiendo acorde a la instrucción. Este fenómeno se le ha denominado como insensibilidad a las contingencias. Las personas siguen la instrucción y dejan a un lado lo retroalimentado, ¿no? En este caso, el letrero de correcto o incorrecto. Entonces, nosotros, para entrar en este tema, ya íbamos, Héctor y yo estábamos trabajando ya bastantes años antes con instrucciones negativas, que son las que estaba mencionando, donde nosotros le decimos al participante qué es lo que no deben elegir. Entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar instrucciones negativas en condición de falsas. Ahorita yo sé que luego ya están las combinaciones de instrucciones positivas, verdaderas y todo, ahorita lo aclaramos, pero en su momento utilizamos instrucciones negativas falsas. ¿Qué quiere decir eso?
que antes de cada ensayo yo le decía al participante, me salía una pantalla con un letrero que dice no elijas el idéntico, y la respuesta que se retroalimentaba como correcta era la idéntica. No elijas el semejante, la respuesta que se retroalimentaba como correcta era semejante, y así con la diferente, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿a qué nos referimos con eso de las instrucciones positivas y negativas? Bueno, primero, ¿qué es una instrucción positiva y qué es una instrucción negativa? Una instrucción positiva es una instrucción directiva, elige, escoge esto, y una instrucción negativa es no elijas, ¿no? Pues digamos una distinción, así estamos entendiendo nosotros, positivas y negativas. Y ahora sí se complejiza un poco las combinaciones. Instrucción positiva verdadera. Digamos, ahí está un ejemplo con un estímulo de muestra, 3 de comparación, que guarda una relación física con el estímulo de muestra. Entonces, como es una instrucción positiva verdadera, yo le digo al participante, elige la figura idéntica. Si la persona elige la idéntica, sale un letrero de acierto. Cualquier respuesta en otra de las dos opciones es error. La siguiente combinación, instrucción positiva falsa, ¿no? El mismo arreglo. Si yo le digo elige el idéntico, si elige el idéntico, como es falsa, le sale un letrero de error, y en este caso, elegir la diferente es el acierto. La combinación opuesta, por así decirlo, o espejo, instrucciones negativas, acuérdense que es no elijas el mismo arreglo, en este caso no elijas el idéntico, y la persona sí elige el diferente, porque es verdadera, pues sin un letrero, y el mismo principio. Cualquiera de las otras dos se retroalimenta como error. Y por último, la instrucción negativa falsa, no elijas el idéntico. ¿Qué quiere decir eso? Que si elige el diferente va a salir error, y si elige el idéntico va a ser acierto. No elijas el idéntico, elige el idéntico, es correcto, ¿no? Digamos, entonces, muy a grosso modo, esta es la forma en que nosotros estamos utilizando las combinaciones. Es que ya a estas alturas hay que aclararlo porque ya hemos trabajado en todas esas. Entonces, bueno, el estudio previo, que de hecho fueron resultados que se presentaron aquí, nosotros utilizamos esta tarea de igualación a la muestra, y algo muy importante, antes de cada ensayo nosotros le decíamos al participante la instrucción. No elijas el idéntico, no elijas el semejante, no elijas el diferente, e iba variando a lo largo de toda la sesión. Pues, ¿qué fue lo que nos encontramos? Bueno, aquí lo que estamos representando en el eje Y son el número de respuestas correctas, en el eje X el número de sesiones, es decir, el paso del tiempo. Y resulta que la mayoría de los participantes, de hecho lo que está resaltado en color verde, son aquellas personas que abandonaron la instrucción y respondieron acorde a lo retroalimentado, ¿no? Hay algunos casos ahí extraordinarios, hay algunos casos que hubo datos ahí como medio extraños, pero lo que quiero señalar con esos resultados es que la mayoría de los participantes, de hecho aquí están los participantes, vean, aquí son 8, y los anteriores en total son 15 personas, es decir, 15 de 20 personas utilizando instrucciones negativas dejaron la instrucción. Y si recuerdan, en el antecedente que yo presentaba, solamente 2 de 20 habían abandonado la instrucción. Entonces, digamos que fue como pues, un gran descubrimiento para nosotros, fue una buena sorpresa porque estábamos trabajando con instrucciones negativas. Aquí está una representación de qué es lo que hacen los participantes ante la instrucción. En la gráfica de arriba es qué hicieron ante la instrucción no idéntico. Entonces, vemos que lo que está en el recuadro verde es lo que se retroalimenta como correcto, ¿no? No idéntico y eligieron el idéntico, no semejante en las figuras de abajo, no semejante, pues el semejante era el retroalimentado, no diferente, el diferente era el retroalimentado como correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las personas abandonó la instrucción y contestó de acuerdo al retroalimentado, perdón. Entonces, nosotros en su momento concluimos que este fenómeno de la insensibilidad a las contingencias no se presentó a la mayoría de los participantes ante ese tipo de condiciones porque utilizamos instrucciones negativas falsas, a diferencia de los estudios previos, o al menos es lo que pensamos, digamos, de primera mano, ¿no? Pero también tenemos que señalar que una diferencia del estudio anterior, del estudio directo anterior que presenté al principio, es que además de cambiar la utilización de instrucciones positivas por negativas, también lo que utilizamos fue instrucciones pre-ensayo, es decir, en los estudios anteriores, al principio del experimento se le dice a la persona, debes de elegir la diferente, ¿no? Y se retroalimenta
semejante como correcto. En nuestro caso no, en nuestro caso a cada ensayo se les daba una instrucción y por lo tanto la respuesta correcta iba variando de ensayo a ensayo. Entonces lo que nosotros nos dimos cuenta es que hicimos dos variaciones respecto al estudio anterior. Utilizamos instrucciones negativas y además estábamos variando el criterio de respuesta requerido. Entonces la pregunta ahora sí fue, ahora ¿qué fue lo que hizo que la mayoría de los participantes ya no presentaran la insensibilidad a las contingencias? Entonces, digamos, con este fondo fue que realizamos un estudio para verificar cuál de las dos razones había sido, ¿no? Entonces ahí está la pregunta, ¿qué fue? ¿La utilización de instrucciones negativas o la variación en el criterio de la respuesta? Entonces, ahora utilizamos ya con la explicación instrucciones positivas en condición de falsa, donde yo les digo, elige el idéntico, la respuesta correcta va a ser el diferente, elige el semejante, la respuesta correcta es el idéntico, elige el diferente, la respuesta correcta es el semejante. Es decir, el participante debe hacer una abstracción de cada una de las reglas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí participaron nada más 10 chicos de licenciatura. Vemos que algo que tengo que señalar es que en la parte superior está graficado el seguimiento instruccional y abajo está graficado las respuestas correctas. Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos, son como espejo, por así decirlo, estas gráficas. Si hay un alto número de respuestas correctas, quiere decir que hubo bajo nivel de seguimiento instruccional. Si hay un alto nivel de seguimiento instruccional, entonces hay poco número de respuestas correctas. Esa es la lógica, ¿no? Entonces, si nosotros observamos en las respuestas correctas, vemos que, por ejemplo, esos 3 de los 4 participantes, de hecho los 4, pues abandonaron la instrucción, siendo positiva, ¿no? Como los estudios anteriores, abandonaron la instrucción y respondieron acorde a la retroalimentada. Y algo que quiero señalar es que el participante 3 pasó algo muy interesante. Él, igual que el resto de sus compañeros, estuvo, con el paso de las sesiones, estuvo abandonando las instrucciones, pero cuando pasaba a la fase de test, a la sesión de test, donde nosotros retiramos la retroalimentación, la persona seguía la instrucción. Cuando regresábamos a la parte de entrenamiento, la persona dejaba la instrucción de lado y regresando al test, volvía a seguir la instrucción, ¿no? Es decir, cuando se le quitaba la retroalimentación, la persona seguía la instrucción. Cuando se le ponía retroalimentación, la persona abandonaba la instrucción, ¿no? Eso también nos da como qué pensar sobre el papel de la retroalimentación misma, ¿no? El participante 5 parece, no hay ni seguimiento instruccional ni ninguna de las respuestas correctas, parece que es algo un poco más azaroso, parece que contestó así de rápido. También analizando las latencias con ese participante es algo más flat, o sea, no hay una disminución, por lo que parece que le importó menos la tarea. Y bueno, el resto de los participantes 6 y 7, igual respuestas correctas altas, bajo nivel de instrucciones. El participante 8, insensibilidad a las contingencias del libro, ¿no? O sea, el seguimiento instruccional está a tope, el número de respuestas correctas está abajo, es decir, control instruccional preciso. Los últimos 2 participantes, el participante 9, también medio caótico, y el participante 10 igual, respuestas correctas. Entonces, igual, haciendo un acumulado de este tipo de gráficas, vemos que el número de respuestas correctas en el grupo general es alto, el seguimiento instruccional es bajo. Entonces, igual que en la representación anterior, ¿qué hicieron ante cada una de las instrucciones? Elige el idéntico, pues eligieron el diferente. Cuando se les decía que eligieran el semejante, eligieron el idéntico porque así lo marcaba la retroalimentación, y así con la instrucción de elegir el diferente. Entonces, regresando a la pregunta con la que problemáticé esto para presentar esos resultados, entonces, ¿qué fue? ¿La utilización de instrucciones negativas o la variación en el criterio de la respuesta? Pues parece ser que el hecho de que las personas abandonen la instrucción y respondan de acuerdo a lo experimentado parece que es la variación en el criterio de respuesta. La interpretación de esto parece ser la probabilidad de poderte encontrarte más veces que traerlos de acierto y error, lo que te va a hacer poder derivar la respuesta correcta y abandonar la instrucción. Parecería que esa es una de las claves importantes en este tipo de condiciones, por supuesto, y en este tipo de tareas, ¿no? O sea, está interesante observarlo en otro tipo de procedimientos. Bueno, por mi
parte pues es todo. Muchas gracias. Te había entendido mal. Para que la gente duerma a gusto, pero sí. La siguiente presentación se denomina reportes verbales y discriminación condicional compleja, un análisis de la relación y la distinción temporal. Presenta a Diana Núñez Esparza, también como autores Vicente Pérez y José Rivera. De Guadalajara y ¿de dónde eres? De la UNED, ¿no? Sí, también. De la UNED, ¿no? Bueno, lo que yo les voy a compartir el día de hoy es un poco de lo que hemos estado trabajando en el laboratorio ya casi 6 años. Esto empieza un poquito con la introducción que mencionó Héctor de cómo se generan las instrucciones, cómo a partir de la exposición a las contingencias somos capaces de abstraer una regla y después se la contamos a alguien más y ver si eso sirve o no como instrucción. Empezando con una primera aproximación en donde jugamos un poco a teléfono descompuesto, empezamos a ver que lo que más tenía efecto era la correspondencia entre lo que hacemos y decimos o lo que decimos y hacemos. Entonces, a partir de aquí nos centramos un poco en protocolos en donde se solicita a los sujetos que verbalicen de forma concurrente y es qué tanta correspondencia hay entre lo que yo estoy describiendo, que estoy haciendo, con lo que hago. Bueno, desde hace épocas bastante remotas se han vinculado procesos verbales, por no decir otra cosa, con la conducta manifiesta. Ya Watson mencionaba que pensar no era otra cosa más que hablar consigo mismo de forma privada. Skinner entra un poco en el tema, ahondando en la solución de problemas, estableciendo que es necesario abstraer o generar una regla que puede ser verbalizada de forma privada para poder solucionar el problema. Esto obviamente se vincula a comportamiento más complejo y bueno, cae dentro del rubro del control instruccional de la conducta gobernada por reglas, entendiendo que si yo me expongo a las contingencias, genero la regla y entonces esa regla la sigo en otro momento, es una autoinstrucción. Bueno, este vínculo ha generado que para poder ahondar un poco en este tipo de fenómenos se empleen los autorreportes, las autodescripciones que han sido caracterizadas desde muchísimo tiempo atrás como carentes de validez, poco confiables y todavía lo vemos con reserva y tratarlo como un dato duro. Sin embargo, otros autores, especialmente Erickson y Simon, por ahí de los 80s, 90s, señalan un tipo de metodología que permite entonces acceder a estos fenómenos que caracterizamos como privados, pueden ser verbales o no, y señalan que mediante el uso de estos protocolos se puede acceder a estos eventos y establecen 3 categorías. Los reportes verbales retrospectivos, en donde el sujeto verbaliza algo que ya hizo, los reportes denominados por ellos como pensar en voz alta, en los que el sujeto verbaliza lo que está haciendo al momento que lo hace, y los prospectivos, en donde el sujeto verbaliza algo que va a hacer. De estos protocolos se ha señalado que no alteran la ejecución no verbal, que hay un incremento de latencia por el requisito dual de tener que verbalizar, que requieren de una sesión de entrenamiento, que mínimo debe de tener una duración de 15 minutos, y que lo que el sujeto va a verbalizar siempre va a ser congruente con lo que el sujeto está aprendiendo. Ahondando un poco en la literatura, nosotros hemos encontrado que empleando este tipo de reportes y un poco más en el área aplicada, haciendo uso de las autoinstrucciones, no tenemos específicamente la dirección del efecto. Hay literatura que nos señala que puede fomentar el dominio, la adquisición de una tarea, pero que no es necesario, no es un requisito que tengamos que verbalizar, dada la exposición a las contingencias. Otros autores, por ejemplo, señalan que promueve la ejecución efectiva. Y por otro lado, se ha señalado que se incrementa o que no hay ningún efecto sobre la ejecución no verbal. A partir de aquí, nosotros entonces lo que nos propusimos fue
ver precisamente el efecto. Únicamente cuando utilizamos protocolos concurrentes, es decir, yo les pido, hablen, mientras ustedes realizan una tarea que no conocen, ver qué pasa, si se aprende con mayor rapidez o si vamos para abajo. A partir de esto, nosotros empezamos a hacer distintos estudios y nos topamos con que la tarea que estábamos utilizando, la que describió anteriormente mi compañero, era demasiado sencilla. Y hemos buscado algunas alternativas para incrementar la dificultad de la misma. Por lo que en el trabajo que les voy a presentar, lo que hicimos fue manejar distintos tipos de este arreglo de igualación a la muestra, generando distintos niveles de complejidad. Bueno, nosotros esperábamos efectos diferenciales, al menos saber si la verbalización va a perjudicar o va a beneficiar el desempeño no verbal del sujeto, una correspondencia entre lo que el sujeto me está reportando con la instrucción de verbalizar al momento de tener que responder a la tarea, y correspondencia entre lo que el sujeto describe que está haciendo y lo que en realidad está haciendo. Lo que utilizamos entonces fue una tarea de igualación a la muestra, pero con dos tipos de relación. Relación física, con las características de semejanza, color, forma, y arbitraria. Para ponerle un poquito más de complejidad, empleamos dos órdenes, es decir, el primer arreglo similar al que expuso mi compañero, un estímulo muestra, 3 o 2 de comparación, y segundo orden, un estímulo de segundo orden en muestra y los comparativos. En algunas fases solicitamos que el sujeto verbalizara, en otras que no. Y lo que evaluamos fue la precisión de la ejecución no verbal del sujeto y la correspondencia entre lo que nos reporta y lo que no nos reporta. En nuestro estudio participaron 16 jóvenes universitarios que no tenían experiencia ni ningún padecimiento neurológico, nada por el estilo, todos tenían un buen desempeño académico. Estos son algunos ejemplos de lo que los sujetos se expusieron al panel A y B que pueden observar. Se refiere a las tareas de igualación física. El estímulo muestra guarda cualquier relación, diferencia, semejanza o color, tanto por forma, color. En el caso del estímulo de segundo orden, en el panel B, son dos estímulos que, como pueden observar, son diferentes en forma y color, y entonces el estímulo que el sujeto debe de elegir de los de abajo debe de ser el que guarde la relación de diferencia tanto en forma como en color. Y los paneles de abajo, C y D, son igualaciones arbitrarias. Bueno, ya una vez que se arrancó todo esto, se nos ocurrió no nada más evaluar el desempeño no verbal, sino ver si el efecto se da sobre la ejecución verbal. Entonces lo que hicimos fue caracterizar cada una de las ejecuciones, un acierto no verbal como un 1, un error de comisión -1, si el sujeto no elegía la relación adecuada, y en el caso de la conducta verbal, si la verbalización era congruente con lo que el sujeto hacía y si correspondía con la respuesta correcta del arreglo, entonces era un 1. Si era incongruente o si era la relación errónea, -1, y si el sujeto no verbalizaba cuando se le solicitaba, se caracterizaba de 0. Los 16 participantes fueron designados en 4 grupos. Cada uno de los grupos pasó por todas las tareas. Todas las tareas o entrenamientos comenzaban con una línea base de 10 ensayos. Posteriormente se empleaba la tarea, dependiendo del grupo, de forma contrabalanceada, física primer orden, línea base, física segundo orden, así sucesivamente, de forma que todos los grupos fueron sometidos a todas las tareas experimentales. Lo único que los distingue es el orden de exposición a cada uno, y posteriormente una reexposición para ver si había algún efecto de interferencia. Cabe señalar que en los entrenamientos los sujetos recibieron retroalimentación continua de ensayo a ensayo y se impuso un criterio de ejecución. Para que el sujeto pudiera pasar de la tarea de igualación física de primer orden, era necesario que contestara 16 respuestas correctas consecutivas. Si no, tenía que resolver hasta un máximo de 200 ensayos para pasar a la tarea siguiente. Dentro de cada grupo contrabalanceamos la solicitud de la verbalización concurrente, de forma que en el grupo 1, 2, 3 y 4 hay un sujeto que únicamente verbaliza en las primeras y en las últimas tareas, otro que verbaliza en todas, otro que en ninguna, y así sucesivamente. Bueno, por motivos de tiempo, ponerme a verbalizarles que me dijo cada uno, pues no.
Lo que les muestro son resultados parciales de uno de los grupos, en este caso. En la tabla pueden apreciar la puntuación de las medias móviles, la cantidad de ensayos que cada participante tuvo que resolver para alcanzar o no el criterio y la calificación que se obtuvo entonces al momento de que la inclusión fuera verbal. Está marcado en azul y con un asterisco aquellas tareas en las que el sujeto fue capaz de alcanzar el criterio de ejecución. Dos asteriscos si no nada más se alcanza el criterio de ejecución no verbal, sino que también la verbalización corresponde. Es decir, cuando ambos puntajes son 1. Por efectos de tiempo únicamente les muestro casos particulares. En el caso de este participante, como pueden observar, es capaz de alcanzar el criterio de ejecución en la tarea de igualación física de segundo orden. No se le solicita la verbalización y ya está. Únicamente tiene que responder cada tecla de cierto error y tal. Cuando la tarea cambia y la igualación es arbitraria, encontramos que el puntaje de la respuesta verbal es más bajo que el de la conducta no verbal. Aunque alcance el criterio, el sujeto no es capaz de describirnos de forma adecuada cómo está resolviendo la tarea o qué es lo que está haciendo. Lo mismo pasa con la de igualación física, en segundo orden. En el caso del participante 16, en el cuadrado que está en rojo, podemos observar que, 10, podemos observar que aunque la ejecución no alcanza el criterio impuesto, la ejecución verbal es peor que la no verbal. La mayoría de estos casos se generan, se dieron cuando la relación que se solicitaba era arbitraria. Fueron estímulos que se pensaron emplear símbolos, cosas que los sujetos, estímulos inventados a fin de cuentas, para dificultar precisamente la verbalización y ver cuál era la estrategia de los participantes. Y el 80% les puso un nombre. El que se parece al 4, la que parece computadora, la casa bajo la antena, si la antena no está, entonces va el 8. Y aún así no son capaces y tenemos esta discrepancia entre el número de ensayos necesarios y el puntaje obtenido cuando se pide la verbalización cultural. Otro caso similar es el participante 11, también en la tarea de igualación arbitraria, en donde podemos ver con la línea roja la ejecución verbal y con la línea negra la ejecución no verbal. Aunque el sujeto no alcance el criterio de ejecución, la curva de adquisición de cada una de estas, o al menos de su desempeño, son distintas. Finalmente, el participante, podemos decir en confianza que el más bizarro, el participante 4, cuando la igualación es arbitraria y en segundo orden, podemos observar que la línea de ejecución no verbal alcanza el criterio, sin embargo, la ejecución verbal muestra una distinción temporal bastante baja, parece que se queda atrás. Bueno, a partir de esto, nosotros podemos decir que hemos encontrado un efecto de interferencia, hay una mayor variabilidad cuando se solicita el requisito de verbalización entre nuestros sujetos y cada uno de ellos. Hay correspondencia entre lo que nosotros le dimos como instrucción a nuestro participante, verbaliza al momento que prima la tecla únicamente sobre el criterio que sigues para responder. Todos los sujetos mostraron un fuerte control a esta instrucción. Sin embargo, hay una variabilidad en cuanto a la correspondencia, hacer, decir, hacer. Parece que específicamente en las tareas de igualación arbitraria a nuestros sujetos les cuesta trabajo y encontramos una variabilidad bastante grande. Cabe señalar también el desfase temporal que se dio entre la progresión de la adquisición de la conducta no verbal contra la verbal. Algo que nos deja un poco pensando es si alcanzamos o no la dificultad de la tarea esperada mediante esta manipulación, empleando dos tipos de igualación y distintos órdenes, si la discrepancia temporal puede ser alusiva o no al aprendizaje y si el tipo de igualación que empleamos, la topografía específicamente de los estímulos cuando la tarea era por igualación arbitraria, genera únicamente esto y no es cosa entonces de la verbalización concurrente. Y bueno, por mi parte es todo. Gracias por su atención.
se denomina efectos de las instrucciones sobre el desempeño de tareas de variabilidad estereotípica conductual, que es presentado por Daniela Cepeda y un servidor. Bien, bueno, voy a iniciar con una definición general de lo que se entiende por variabilidad conductual. Y de acuerdo con Stokes, podemos entender a la variabilidad como el número de formas diferentes en que algo puede hacerse. Por tanto, un continuo podríamos considerar que la estereotipia, la máxima repetición de una respuesta, o bien una respuesta aleatoria, forman parte de un continuo, y en ese continuo pues tendríamos distintos niveles de variabilidad. Por ejemplo, la ropa que elegimos a diario pues es una conducta más variada que si la comparamos con la ruta que elegimos para ir al trabajo. Entonces, dentro de este continuo podríamos tener pues ¿cómo? Entonces, dentro de este continuo, pues tenemos distintos niveles de variabilidad. Bueno, la variabilidad ha sido explicada en dos aspectos. Uno que se considera su aparición, es decir, la variabilidad aparece en los programas de reforzamiento. Por ejemplo, en los programas de reforzamiento continuo versus el reforzamiento intermitente se ha reportado que se presenta mayor variabilidad en los programas con reforzamiento intermitente. Cuando se comparan los programas de reforzamiento variable versus los fijos, también se ha reportado mayor variabilidad en los programas de reforzamiento variable, y de la misma manera cuando se comparan los programas de resonancia interval. Entonces, estos estudios iniciales pues reportaban variabilidad que se presentaba de acuerdo a las condiciones que se programaban en cada experimento. Otros estudios han reportado el mantenimiento de la variabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la variabilidad puede ser directamente reforzada. Un trabajo inicial fue el que publicó Pryor. Con un procedimiento de reforzamiento diferencial de nuevas respuestas, pues entrenó a delfines conductas distintas, variadas, que no habían presentado antes. Otro procedimiento que produce variabilidad de manera directa por medio del reforzamiento pues es el procedimiento de diferencial de baja frecuencia, y el que ha sido más usado es los programas de reforzamiento, en los que así. Bien. Entonces decía que con los programas LAC es con los que se ha generado mayor investigación sobre la variabilidad conductual. Entonces, en un procedimiento LAC y la preparación básica, pues se presentan en una cámara de condicionamiento. Tenemos dos palancas, una a la izquierda y otra a la derecha, y para determinar la frecuencia del reforzamiento del requisito de respuesta, pues se determina el número de respuestas que van a formar una secuencia, y después el número de secuencias que tienen que ser diferentes entre sí para que se proporcione el reforzamiento. Entonces, decía que tenemos las ratas, por ejemplo, en una cámara experimental, pues responden, ¿no? Entonces consideramos que 4 respuestas van a formar una secuencia, y después 4 secuencias diferentes entre sí para proporcionar el reforzamiento. Si se repite alguna de las secuencias, no se proporciona el reforzamiento. Y este es el procedimiento básico que se ha usado en la mayoría de los trabajos para estudiar variabilidad
Nosotros en el laboratorio pues hemos estudiado la variabilidad con el procedimiento de discriminación condicional que ya antes han explicado y pues hemos encontrado que con respuestas variadas, ¿no? Cuando hay condiciones de requisitos de variabilidad o de alta estereotipia cuando el requisito es la repetición. También hemos evaluado la retroalimentación, que sea continua, parcial y demorada, y ahora pues estamos evaluando el efecto de las instrucciones bajo este procedimiento. El objetivo del trabajo que presento y que está en curso es evaluar si las instrucciones congruentes e incongruentes afectan la ejecución en tareas de estereotipo y variabilidad con y sin retroalimentación. Entonces, voy a explicar un poco cómo es que se retroalimenta la tarea de estereotipia y la de variabilidad. Entonces, en las pantallas, en la computadora, aparecen primero el arreglo tradicional de igualación de la muestra, el estímulo muestra y los tres estímulos comparativos. Supongamos, en este caso, la tarea es de estereotipia. La tarea es de estereotipia. Supongamos que es el primer ensayo y el participante elige el estímulo idéntico. Enseguida aparece la palabra acierto como retroalimentación. En un siguiente ensayo elige, en una tarea de estereotipia, elige el estímulo idéntico, entonces será nuevamente acierto. Porque aquí lo que se pretende es que los participantes repitan de manera constante su respuesta. Y bueno, si en un tercer ensayo la tarea de estereotipia cambia de respuesta, entonces aparece la palabra error o respuesta incorrecta. En la tarea de variabilidad se presenta el arreglo, el primer ensayo elige la relación de identidad, entonces aparece la palabra acierto como retroalimentación a su respuesta. Supongamos que en un segundo ensayo elige otra vez la relación de identidad, entonces sería error. Aquí el requisito para que la retroalimentación sea correcta es que cambie de relación, ¿no? Que no elija la misma relación que eligió en el ensayo previo. Y supongamos que en un último ensayo cambia de respuesta, ahora elige el estímulo semejante, pues es nuevamente acierto, y así sucesivamente. Bueno, en el estudio, los datos que voy a presentar de este estudio, se planea que participen 25 jóvenes universitarios que fueron invitados a participar en el estudio y se les proporcionaban puntos en una asignatura de la licenciatura de Psicología. Voy a presentar solo 15 de los 25 que se tienen planeados. Nosotros registramos el número de respuestas correctas, la latencia de respuesta y la relación que eligieron entre los estímulos muestra y comparativo. Para ello pues usamos una computadora marca comercial. El experimento se realizó con el software ePrime, con el cual programamos los estímulos, las instrucciones y la recolección de los datos. Y el experimento se realizó pues, en un cubículo en el que se minimizaron los distractores y las interrupciones. Bien. Bueno, el diseño experimental es el siguiente. Tenemos 5 grupos, un grupo control, aunque se le proporcionaron instrucciones generales de cómo resolver la tarea, que era lo que iban a ver y qué tenían que responder, cómo debían responder usando la computadora, no la respuesta correcta, sino cómo en el teclado dónde estaban las teclas para elección. Y pasaron, este grupo control se enfrentaba a la tarea de estereotipia,
ahí se retroalimentaba por repetir, y después se les proporcionaban otra vez las instrucciones generales y finalmente pasaban a una fase en la que el requisito de respuesta era la variabilidad y también se retroalimentaba por variable, ¿no? Era por variable. Bueno, otros dos grupos en los que las instrucciones se les pedía que repitieran. Y las contingencias eran congruentes con la instrucción. Es decir, si se les pedía que repitieran, las contingencias eran por elegir la misma relación. Y se les indicaba si era correcto o incorrecto. Posteriormente continuaban las instrucciones, pero las contingencias cambiaban a variabilidad. Hubo otro grupo que iniciaba igual con instrucciones de repetición, pero en este caso no se proporcionó la retroalimentación. Y dos grupos más en los que las instrucciones estaban dirigidas a la variabilidad de la respuesta, ahí se les pedía que cambiaran su respuesta en cada etapa. Uno de los grupos, ambos grupos se enfrentaban a contingencias incongruentes. Aquí, en este caso, el grupo que tenía instrucciones de variabilidad seguía en una tarea en la que la respuesta correcta era repetir. Y en la siguiente fase, las instrucciones eran también sobre variabilidad y ahora sí, las contingencias correspondían con las instrucciones. Y el último grupo, que seguía el mismo orden, solo que no se retroalimentó la respuesta en ninguna de las dos fases. Las instrucciones, por repetir, eran las siguientes. Te damos la bienvenida a este estudio sobre aprendizaje. Te agradecemos tu participación y esperamos que pases un buen rato. Para llevar a cabo tu lección deberás oprimir las teclas 1, 2 o 3 que corresponden de la siguiente manera. La tecla 1 para la figura de la izquierda, la tecla 2 para la figura del centro, la tecla 3 para la figura de la derecha. En la pantalla aparecerán 4 figuras, una arriba y 3 abajo. Para obtener el mayor número de aciertos, repite tu elección escogiendo la misma relación entre la figura superior y una de las 3 inferiores. En cada ocasión se te informará si tu respuesta ha sido correcta o incorrecta. Si tienes alguna duda, consulta al asistente, ya que una vez iniciada la sesión no será posible hacerlo. Oprime la barra espaciadora para continuar y una vez que oprimía la barra espaciadora, empezaban a presentarse los ensayos. Para variar, fueron las mismas instrucciones, solo que se les decía que en cada ocasión se les pedía, se enfatizaba en cada ocasión, elige una relación entre la figura superior y una de las 3 inferiores que no se repita con la anterior que elegiste. Y para el grupo control solo se les mencionaban las características de la tarea, los estímulos que iban a aparecer y las teclas que tenían que usar para responder. A todos los participantes, antes de continuar, que oprimieran la barra espaciadora, se les preguntaba qué es lo que habían entendido y una vez que nos daban una respuesta que correspondiera con las instrucciones, se daba paso a la tarea. Bueno, entonces, los resultados. En estas figuras se presentan los aciertos del lado izquierdo y las relaciones que eligieron, ya sea de identidad, semejanza y diferencia. En rojo son los datos del grupo control, que era una instrucción general. En verde, los grupos que tuvieron una instrucción congruente de inicio con la tarea, y en azul los datos que tuvieron una instrucción incongruente de inicio con la tarea. Los datos del grupo control replican algunos datos que ya hemos generado en el laboratorio.
cuando la instrucción general se presenta seguida de las contingencias de estereotipia, que son los datos que se presentan aquí en las primeras 5 sesiones. Perdón, no comenté, tenemos en X las sesiones y en ordenadas el número de aciertos, y de este lado igual las sesiones y la cantidad de lecciones de cada uno de los estímulos comparativos. Entonces, las tareas de estereotipia, lo que hemos observado es que la ejecución es casi perfecta. O sea, desde el primer ensayo, si aparece la retroalimentación correcto, de ahí en adelante es muy difícil que los participantes cometan errores. O sea, tenemos tareas casi perfectas. En cambio, cuando las contingencias se modifican, que sería esta parte, que serían de la sesión 6 a la 10, vemos después del cambio de estereotipia a variabilidad, pues vemos una disminución en el número de errores que conforme si continúa practicando, pues mejora hacia el final, ¿no? La última sesión. ¿Y qué pasa con los estímulos que se eligen? Generalmente, para las tareas de estereotipia se elige el estímulo idéntico de manera inicial y durante todos los ensayos de entrenamiento, pero cuando las contingencias cambian, que les decía estos son los aciertos, aquí es lo que eligen, pues eligen los 3 estímulos, o sea, varían su respuesta entre los 3 tipos de relación, ¿no? Que aquí es alrededor del entre 12 y 18 estímulos, considerando que una variación total en la tarea, que es de 36 ensayos, pues sería elegir 12 veces el estímulo idéntico, 12 veces el semejante y 12 veces el diferente. Aquí se describe. Ahora, ¿qué sucedió cuando modificamos las instrucciones y se les pedía ya sea repetir, variar y si había congruencia de la instrucción con la tarea o cuando había incongruencia con la tarea de inicio? Bueno, pues los grupos a los que se les pedía que repitieran, eligieran de manera constante la misma figura, pues se mostraron una ejecución muy similar al grupo control, para el grupo con retroalimentación y el grupo sin retroalimentación. Y lo mismo pasó, algo parecido, en la elección del estímulo comparativo, cuando están repitiendo, eligen solo un estímulo, cuando están variando, eligen los 3 estímulos, con retroalimentación y sin retroalimentación. Ahora, ¿qué sucedió con los grupos en los que la instrucción era sobre variabilidad, pero que las contingencias que le seguían eran incongruentes? O sea, que ahí se reforzaba la repetición. Bueno, pues encontramos algo que no había sucedido. Estas ejecuciones, les decía, perfectas, la mayoría de los participantes aquí se vieron afectadas con un mayor número de errores para el grupo que tuvo las instrucciones de variabilidad, aunque tienen una ejecución alta, pero se presentan errores, cosa que no habíamos visto. Cuando cambian y ahora hay congruencia entre la instrucción y las contingencias, pues mejora, ¿no? Parece de manera más rápida, por lo menos en este caso, que en otros casos. Y sin retroalimentación, que este grupo que se le daba la instrucción sobre variabilidad y igual las contingencias no correspondían, pero ellos en este caso no
no eran retroalimentados, pues aquí observamos pues mayor variabilidad que se ve reflejada, ¿verdad?, en la elección de los estímulos comparativos. Y bueno, por último, aquí muestro los resultados de la latencia. También algo que es distinto a los datos que ya habíamos encontrado antes, es que hay latencias muy altas por efecto, creo yo, de las instrucciones. Hay latencias incluso hasta de 25 segundos en cada ensayo, que es una latencia muy alta en la mayoría de los grupos. Bueno, voy a hacer un resumen rápido. Bueno, primero, pues, como conclusión es que una instrucción general y de repetición produce efectos similares en el número de aciertos y la elección de los estímulos comparativos. Cuando la instrucción es de repetición y no se proporciona retroalimentación, pueden observarse dos efectos, uno de máxima estereotipia y otro de variabilidad. La instrucción parece no controlar la respuesta en el participante, en uno de los participantes, solo en un caso. Cuando la instrucción es incongruente con la tarea, se observan ejecuciones con errores en tareas de estereotipia, no observada en el resto de los grupos. Para el grupo de variabilidad, instrucciones sobre variabilidad y que son reforzados, es decir, el grupo que tiene instrucciones incongruentes, cuando la instrucción es congruente, en la siguiente fase, la instrucción facilita el aprendizaje, es decir, el participante parece que mostró mayor control instruccional en la fase 1, por tanto, en la fase 2, cuando ya hay congruencia entre instrucciones y contingencias, pues se adapta rápidamente. En el grupo que también tuvo instrucciones incongruentes, pero que no recibió retroalimentación, se observa control instruccional, pues, en ausencia de las contingencias. Y así se mantiene en la siguiente fase. De hecho, parece que mejora. Las instrucciones y la ausencia de retroalimentación, entonces, parecen mantener ejecuciones variadas, latencias altas, decía yo, alrededor de los 25 segundos, y bueno, pues los datos, algunos de los datos, ¿no?, que tenemos ahora, reflejan algunos previos, sobre todo respecto del grupo control, y podemos comparar los grupos sin retroalimentación con los estudios en los que hemos proporcionado retroalimentación demorada, que son los que generan mayor variabilidad en ausencia de retroalimentación. Gracias. Ahora sí, ¿no? Va. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Es sobre la primera comunicación, es una línea de investigación, por todas las demás, ¿no?, también, pero la primera que me interesa especialmente, ya hemos comentado alguna vez, pues creo que puede ser un elemento muy importante, la magnitud de la consecuencia, lo hemos comentado otras veces. Puede ser también muy importante entender que el seguimiento de instrucciones es a su vez una operante adquirida principalmente por contingencia y que ahí podemos tener una respuesta más asentada o menos y que eso puede estar influyendo. Pero he estado pensando otra cosa también, que es, digamos, la medida de la VD. Cuando medís la elección que hace el sujeto, de si está teniendo mayor influencia en la instrucción, y eso implica inmediatamente insensibilidad a la contingencia. Yo creo que vosotros mismos habéis empezado a dar la respuesta por algo que has comentado al final, pero es algo que me recuerda a una línea de trabajo que teníamos en su momento, Vicente, Jesús, Maite y demás, que era competencia entre criterios. Nosotros hicimos muchos estudios, varias tesis incluso, en las que se ponía a competir al sujeto en situaciones de elección con discriminaciones condicionales, criterios de equivalencia y de semejanza. Pero no por el hecho de que el sujeto estuviera respondiendo, por ejemplo,
basándose en equivalencia y equivalencia, que eso dependía de variación de ciertos elementos y demás, implicaba que no fuera también capaz de responder al de semejanza, o viceversa, sino que como estábamos midiendo una situación dicotómica, aparecía que respondía con respecto a uno, pero no sabíamos qué pasaba con respecto al otro. Es decir, el sujeto puede estar respondiendo porque tiene más fuerza el criterio de seguimiento de reglas, pero también puede ser sensible a la contingencia. Lo que pasa es que la manera en la que lo estáis midiendo no lo detectaría. Si hiciéramos a lo mejor una doble pregunta, es una cosa muy, muy ingenua, pero por meter una línea, ¿no? ¿Cuál eliges? Mira, ¿cuál elegirías si no hubiera una instrucción? Por ejemplo, si a mí Héctor me dice, pasa por esta puerta, que no te va a pasar nada, y yo paso y hay un charco, y me mojo los pies. Pero bueno, como yo soy muy buen mandado, cuando en la siguiente vez me diga Héctor, pasa por esa puerta que no te va a pasar nada, paso y me vuelvo a mojar los pies. Pero cuando no esté Héctor, yo no voy a pasar por esa puerta. Yo he aprendido a seguir sus reglas, pero también he aprendido la contingencia. Yo en situación de regla elijo la que tú me estás diciendo por activa o por pasiva, pero yo también estoy aprendiendo pues que hay una relación de semejanza, una relación de igualdad, una relación de diferencia. Entonces el consejo que yo doy sería el de hacer una medición no solo del criterio que prepondera, sino si también se está respondiendo o no, o se puede responder o no por el criterio que tiene menos fuerza. No sé si me he explicado correctamente, ¿no? Sí, bueno, efectivamente el tipo de arreglo que nosotros utilizamos deja fuera este tipo de preguntas porque lo estamos haciendo dicotómico. O sea, de hecho es como con ese propósito, es decir, hacerlas completamente diferentes y decir qué haces, estás eligiendo, estás siguiendo una instrucción o no la estás siguiendo, ¿no? Digamos, ese es el tipo de arreglo que nosotros estamos utilizando. Ahora, respecto a cómo, digamos, la parte conceptual, es decir, cómo estamos entendiendo esto, por ejemplo, la sensibilidad de las contingencias y como tal, por supuesto que se considera pues, funcionalmente así, ¿no? Si simplemente no está siguiendo está siguiendo la instrucción a pesar de la retroalimentación y sensibilidad de las contingencias. Pero, por ejemplo, algo que, digamos, ya en la misma ejecución, muchos de los participantes son de la universidad donde yo trabajo, entonces también estoy viendo cómo lo hacen y lo que dicen después. Y, por ejemplo, me pone a pensar precisamente cómo lo estamos conceptualizando, porque ellos dicen, no elijas esta, y de repente, ya, o sea, entonces en realidad lo toman como una especie de juego donde van derivando la respuesta correcta, no exactamente que están yendo en contra de una instrucción, sino como si esa instrucción fuera parte de un juego. Entonces, digamos, cuando yo escucho eso y veo eso, me quedo un poco por fuera, híjole, cómo conceptualmente lo estamos tratando, pero a lo mejor en la práctica no está representando el experimento algo de una situación real como las instrucciones que nos encontramos en la vida diaria, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, o sea, son pues obviamente las limitantes propias del diseño que nosotros estamos utilizando. A lo mejor sería después interesante observar con más estímulos de comparación o inclusive utilizar otro tipo de tarea, ¿no? Pues lo que estaba mencionando al final. No sé si gracias. Yo tengo, primero que nada los felicito, es un trabajo de investigación bastante importante, se ve la dedicación y el trabajo que han puesto, y desde luego que un programa tan rico requiere mucho esfuerzo. Felicidades por eso. He tratado de luchar con este salomillo que nos comimos en la tarde y a lo mejor estoy fuera de torno, pero ha sido el salomillo que me bloquea. Pero traté de buscar traté de dar un seguimiento y comentar los siguientes con respecto a las posibilidades que existen desde el punto de vista del análisis conductual y tratando de buscar la relación entre los tres trabajos de acuerdo. Entonces, con el primer trabajo, claramente tenemos un estímulo estimulativo verbal y un estímulo estimulativo no verbal. Y esos hacen un compuesto de estimulación y luego, aparte, el no verbal también es compuesto de figura y color o figura y fondo, como quieras llamar.
Entonces, el que está ahí enfrenta a una situación demasiado compleja y aprendimos con Reynolds desde el 58 que le pones atención a uno o le pones al otro. Y eso explica gran parte del problema que tienen ustedes en variabilidad, de que no se le dan y que no le dan. Puede ser ese el problema. Y ese es un asunto que habrá que tratarse experimentalmente. El segundo trabajo me parece un poco más que está controlando ese aspecto, y claro, cuando tú le das la correspondencia entre los dos estímulos, entonces empieza el papel de la consecuencia, donde el individuo tiene la oportunidad, como decíamos, por ensayo y error, y entonces le pega, y la contingencia es la que selecciona la conducta, y ahí se le va, y entonces se olvida del control. Y el que estabas platicando en tercer lugar, bastante interesante, porque ahí lo que vemos es de la idea de la selección de la conducta por consecuencias, que explica el fenómeno de la variabilidad. Definitivamente, en cualquier situación experimental, trata de ser humana o no humana, ¿qué pasa? Que partimos de la variabilidad de la conducta. Lo que le llamamos el reforzador selecciona la conducta y esa se incrementa en probabilidad, y si le quitamos el reforzador se presenta la variabilidad de nuevo, y este tipo de secuencias que se dan simple y sencillamente está, pues para mí, fortaleciendo la idea de selección por consecuencias. Entonces, lo que yo sugeriría, con todo respeto, es que se sienten y a ver, ¿cómo lo podemos hacer para integrar esos aspectos y decir, pues, qué es lo que sigue, ¿no? Porque veo mucho las relaciones de los trabajos, ¿verdad? Y ya para mi modo de ver, hace falta un poquito de ponerse a ver qué es lo que sigue contando los diferentes ángulos. Sí, el comentario es totalmente acertado y aceptable, porque la ecuación no ha sido fácil, ¿no? O sea, llegar a esto que de alguna manera, al final, lo de variabilidad y estereotipia lo estábamos trabajando por un lado, pero también acá, por el lado del control instruccional, habíamos encontrado conductas que eran muy persistentes, es decir, esta insensibilidad, la gente estereotipada que no se mueve, que no, o sea, a pesar de que dice error, sigue respondiendo de la misma manera. Y luego las verbalizaciones que surgen del propio sujeto a la hora de desempeñar una tarea, ¿no? Y la relación temporal que existe entre la verbalización y la ejecución de una tarea. O sea, de alguna manera todo eso, el campo evidentemente es conducta verbal, pero el gran problema que había ahí, y tú lo dijiste muy bien y sin ningún problema, pero no todo el mundo lo entiende de la misma manera. Se ha cuestionado, por ejemplo, que una instrucción o que una regla sea considerada un estímulo discriminativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo estoy porque es un estímulo discriminativo, así, como lo plantea Skinner desde el principio, ¿no? Cumple con todas las características de un estímulo discriminativo. El problema de una regla que supuestamente anticipa la exposición a las contingencias, ¿no? Skinner lo escribe muy bien, o sea, el estímulo discriminativo no funciona a la primera, no tiene esa función a la primera. Tú metes a la rata a la caja y la luz no funciona, no tiene la función discriminativa hasta que hay un moldeamiento, un entrenamiento diferencial, etc. Eso mismo pasa con las verbalizaciones. Las verbalizaciones justamente van adquiriendo, digamos, esa característica discriminativa a partir de la expresión de las contingencias, evidentemente. O sea, no se dan los años por otro lado, y evidentemente van adquiriendo la función discriminativa conforme el sujeto va exponiéndose a las contingencias como con cualquier estímulo discriminativo. Pero eso, que parece muy sencillo, no ha sido fácil, ¿no? Porque decían, ¿cómo una regla va a controlar, va a tener una función discriminativa si se anticipa las contingencias? ¿Cómo tiene esa función discriminativa si no está asociada con el reforzador? Hombre, si la tomas de bulto, pues sí. Sí. Pero si tú ves el proceso a través del cual se va estableciendo ese control discriminativo, pues queda claro, queda muy claro. Y es que así lo plantea desde el principio. Así lo plantea desde el principio. Entonces ha habido ahí una cosa un poco rara, que ha desorientado. ¿Y por qué cuesta trabajo? Y acabo con esto. La literatura que gana las preguntas instruccionales, pregunta que gana por reglas, se usa indistintamente regla e instrucción. Parecen sinónimos.
Y lo que nosotros estamos diciendo es que no, es que son conductas que tienen, ¿no?, su fuente de control bien diferenciada y que lo podemos identificar claramente. Entonces, en realidad estamos en ese trabajo de tratar de integrarlo, ¿no? Y sí, gracias digamos, por la idea y por el comentario, porque en realidad es algo que estamos tratando de hacer, ¿no? Y eso sería más que decir algo. Hay café, esperando. ¿Hay alguna pregunta más? Ahí. Bueno, felicidades porque sí, darle coherencia a los tres trabajos, bueno, es la misma línea, el mismo proyecto, son, digamos, tres vertientes de alguna manera del mismo tema, ¿no? Nada más una pregunta, Jorge. De hecho, el estudio que se hace es a partir de dos suposiciones, que uno es el uso de instrucciones negativas y el otro es el efecto de la tarea misma, ¿sí? o cambiar la tarea. Pero, sin embargo, me quedé dormido, o el solomillo también hizo daño, no lo sé, pero no escuché por qué se descartan las instrucciones negativas, o sea, por qué no se ve el efecto de, sino más bien es el otro, es el efecto del cambio de instrucción. ¿Sí? Si pudiera repetirlo o ahondar en eso, ¿no? Sí, digamos, de forma resumida, en el estudio previo, particularmente de Herrera del 2010, vimos que 2 de 20 abandonaron la instrucción. Con nuestras instrucciones negativas, igual 15, en este caso, 15 de 20 abandonaron la instrucción. Digamos, era la misma tarea, igualación a la muestra, de 4 figuras, 3 relaciones, como tal. Entonces, digamos, por eso yo lo decía así, a primera mano, o sea, lo que parece que cambia el hecho de que, por un lado, la mayoría sigue la instrucción y en nuestro caso no, fue la utilización de instrucciones negativas. Digamos, esa fue la interpretación como superficial, o la primera que saltó a la mano. Pero en los estudios que revisamos con Héctor, pues observamos que también parece este cambio en el criterio de respuesta puede ser un determinante para que no ocurra esta famosa accesibilidad a las contingencias. De ahí surge esta pregunta, de donde nosotros del estudio previo de Herrera hicimos 2 variaciones. Cambiamos las instrucciones positivas que ellos usaron por negativas, pero además nosotros agregamos una instrucción pre-ensayo, o sea, una instrucción previa a cada ensayo. En el de Herrera de 2010 era una instrucción desde el inicio del experimento, ¿sí? de digital, y nosotros era antes de cada ensayo, elige idéntico, no elijas idéntico, no elijas el diferente, no elijas el semejante, no elijas idéntico, y así va de forma variada. Entonces, por eso le quito un poco este peso que yo le había dado en un principio a las instrucciones negativas, y ahora, digamos, le apuesto a la variación del criterio de respuesta. O sea, es decir, yo estoy variando la instrucción negativa a cada ensayo. Por lo tanto, la respuesta correcta necesaria a cada ensayo va a cambiar. Entonces, esa abstracción de no idéntico es igual a diferente, no semejante es igual a idéntico, es más fácil de abstraer cuando se están presentados de forma variada. Entonces, digamos, en resumen es eso. O sea, fue por instrucciones negativas o por la variación, parece ser hasta ahorita que es la variación, no el hecho de utilizar instrucciones negativas. ¿Una pregunta más? No será